Vamos a Juan Gonzalo Espina, que es abogado penalista. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Antonio. A ver, ¿qué opinas? Desde el punto de vista de una estrategia procesal, tú, si fueras el abogado de Begoña Gómez, ¿aconsejarías a Sánchez declarar el próximo martes o no? Yo, si fuera el abogado de Begoña Gómez, lo que hubiera hecho es recurrir ya a la providencia que cita como testigo a su marido. Interpondría un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar ganar tiempo y, en su caso, que sea la Audiencia Provincial de Madrid la que determine si efectivamente esta citación es conforme o no a derecho para salir. Bueno, eso no es descartable, o sea, lo podrá hacer todavía, ¿no? Lo podría hacer, todavía no lo hemos escuchado que se haya interpuesto, pero es una posibilidad que yo creo que se tendría que hacer en vista de poder seguir todos los recursos que existen en derecho para poder garantizar la defensa, en este caso, de Begoña Gómez. En relación a la próxima declaración de la semana que viene, si la misma se mantiene, como abogado penalista, yo creo que todo lo que se diga va a ser utilizado en su contra. Por lo tanto, el mejor consejo que se podría dar desde la defensa es no responder a ninguna de las preguntas que le formule el juez, pero como estoy escuchando bien en la mesa, una cuestión es el análisis jurídico y otro el análisis político o social. O sea que, por ejemplo, lo que hizo el abogado de Begoña Gómez el pasado viernes de que no declarara, lo más correcto desde el punto de vista jurídico. Yo hoy lo matizaría, porque todo juez instructor lo que está intentando buscar es esa ansia de encontrar la verdad de lo que realmente sucedió. Por lo tanto, yo creo que un consejo como penalista sería preparar al cliente para que pueda responder a todas las preguntas del juez instructor. Yo creo que cualquier abogado penalista puede ser lo suficientemente ágil para instruir a su cliente de las posibles preguntas que el juez instructor le vaya a formular y, por lo tanto, no haya ningún tipo de sorpresa. Esa estrategia procesal la seguimos cuando no sabemos bien cuáles son las posibles preguntas que vaya a formular el juez o nuestro cliente no sea capaz de responderlas, que se dan algunos de los casos, pero no creo que la mujer del presidente no sea capaz de responder a las preguntas que le vaya a formular el juez instructor. Por lo tanto, yo creo que es una posición que yo en este caso como jurista no compartiría. Yo le diría, oiga, responda usted a las preguntas que le formule el juez instructor para que él mismo se salga de cualquier tipo de duda que pueda tener y responda a mis preguntas. Es cierto que a la acusación particular o en su caso a la Fiscalía, aunque en este caso, como bien apunta Vieito, la Fiscalía está actuando un poco como abogado defensor, pues posiblemente sí le hubiera respondido, pero es una posición que el hecho de no responder genera muchas dudas y en la fase de instrucción la costumbre de nuestros jueces es el que calla otorga. Por lo tanto, yo creo que es una posición que no es buena para buscar ese archivo de sobreseimiento, que yo creo que es lo que la defensa... Claro, es que todo esto lo que hace es alimentar las sospechas que hay sobre su proceder. Si tú no respondes, si no aclaras nada de lo que te están diciendo y publicando los medios, estás de alguna forma efectivamente dando a entender que algo ocultas. Sobre todo que no quieres contar porque te perjudica, lógicamente. Pero sobre todo porque hay que entender la empatía procesal. Si el juez instructor que cree o considera que existen unos hechos que pueden tener una calificación jurídica, ¿usted por qué no le responde a las posibles dudas que él mismo le vaya a formular? Por lo tanto, yo creo que si lo que intentamos es esclarecer cualquier tipo de dudas para buscar ese archivo de sobreseimiento lo antes posible, que lo más aconsejable es responder al juez. En el caso de Pedro Sánchez, ¿podría responder, por ejemplo, por escrito, en lugar de es un debate, que el juez se presente allí en la Moncloa el próximo martes? Bueno, tal cual la ley no lo recoge, es un debate que se podría suscitar y él lo podría solicitar. Sin embargo, como derecho constitucional, en primer lugar, se le tendrán que leer también sus derechos como testigo. Usted tiene derecho a decir la verdad y, en este caso, a la dispensa que la ley le recoge por su vínculo con la denunciada. Además de formar parte de ser un miembro del Gobierno de España, por este motivo el juez se desplaza hasta su domicilio. Se puede declarar por escrito cuando las preguntas que se formulan son con relación directa con el cargo político, pero no parece ser que las preguntas que le vaya a formular el juez instructor en este caso tengan absolutamente nada que ver con sus decisiones políticas. Y tiene que grabarse en audio y vídeo esa declaración, sí o sí. Eso también es parte de las garantías procesales del ordenamiento jurídico español y por eso el juez instructor en su providencia que ha dictado en relación a la declaración como testigo de Pedro Sánchez, que ha solicitado a la Policía Judicial que busquen todos los medios y dispongan para que los mismos se puedan desplegar y se le pueda grabar la declaración del próximo día. Por tu experiencia con un juez instructor, primero llama a gente a declarar como testigos y después termina imputándolos o investigándolos, como ha pasado, por ejemplo, con el rector de la Complutense o con el empresario Barrabés. ¿Esto qué impresión te causa a ti? No es una práctica muy habitual y es verdad que habría que decir que los jueces instructores buscan salvaguardar siempre las garantías procesales de los investigados. Y una persona investigada tiene más garantías procesales que un testigo. Una persona investigada tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a no declararse culpable, a no responder a todas o algunas de las preguntas que le formulen. El testigo no. Por lo tanto, este cambio de situación procesal es algo que en la práctica forense no se estila de manera habitual, pero cuando hay una realidad
que es a donde voy con tu pregunta, en donde el juez encuentra que hay indicios incriminatorios que apuntan que el testigo no solamente ha pasado a ser mero espectador, sino a ser autor, partícipe, cooperador o cómplice del hecho criminal, que está obligado a cambiarle ese estatus y a recibirle de nuevo declaración en calidad de investigado con los derechos que el mismo la Constitución le corresponde. Por ello, cuando un juez cambia esta posición de testigo a investigado es porque considera que no solamente tu participación es diferente, sino que existe un indicio incriminatorio que te puede hacer partícipe de un hecho delictivo. Por tanto, eso da a entender también que va a ser más difícil y complicado que el juez archive la causa. Como algunos dicen, hombre, es que al final, oiga, es que esto va cada vez a más. Estamos escuchando, por supuesto, Antonio, estamos escuchando en los medios de comunicación como por parte de algunos dirigentes políticos lo que están haciendo es señalar al juez, lo cual creo que es una práctica propia de un país autoritario y más propio de una dictadura que de una democracia de calidad como es la española. Estamos escuchando que algunos han señalado al juez con su nombre y apellido, algo que también considero que es impropio. ¿Por qué? Porque llevamos más de 3 tomos en un juzgado de Plaza Castilla, el juzgado de instrucción 41, 3 tomos, para que la audiencia lo entienda, son más de 500 folios. Se han tomado más de 15 o 20 declaraciones a diferentes testigos. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión baladí, no estamos ante algo infundado que el juez instructor ha decidido iniciar una investigación prospectiva. Habría que recordarle a la audiencia. La Audiencia Provincial de Madrid, la sección 23, compuesta por 3 magistrados, han determinado que existen indicios incriminatorios sólidos para que se inicie esta investigación criminal y se depuren responsabilidades. Por lo tanto, no creo que esto sea una investigación por parte de la ultraderecha, como se intenta decir, en contra del pobre presidente del gobierno. Yo creo que es una investigación como cualquier otra, con las garantías procesales propias de nuestro ordenamiento jurídico, y el señalar al juez ningún favor nos está haciendo a ninguno de nosotros. Juan, hay otra cosa, y es, yo decía antes y lo he repetido varias veces, que el testigo siempre está obligado a decir la verdad, no así la persona investigada que puede, en fin, además de acogerse a su derecho a no declarar, puede también mentir en función de su defensa, lógicamente. Pero el testigo siempre. El testigo está obligado a decir la verdad y si no, podría incurrir en un delito de falso testimonio. Por eso yo decía antes que, digo, pero teniendo en cuenta la personalidad de Sánchez, lo poco que está el hombre habituado a decir la verdad, a tenor de los precedentes que obran en consecuencia, me temo que es que no va a declarar. Bueno, porque en el momento en que le pregunte algo que pueda comprometer a su mujer, incluso a él, ¿no? Pues evidentemente o miente o dice la verdad, y decir la verdad le va a costar. En una perspectiva penal, en la fase instruccional que estamos, es aconsejable y prudente, si estuviéramos en un procedimiento ordinario, como estoy diciendo con anterioridad, el acogerse a la dispensa de no declarar. En un proceso penal, todo lo que se diga puede ser utilizado en su contra si no somos capaces de responder y dar una explicación lógica. Ahora, Juan, llegado al extremo de que no ha declarado en 2 ocasiones la mujer del presidente del gobierno, ¿puede terminar la instrucción el juez sin tomarle declaración a la persona investigada para abrir juicio oral? Toda persona que se le atribuye un hecho criminal que tiene una calificación jurídica tiene el derecho de responder y de que se dirija el procedimiento contra él. Esto no solamente es parte del artículo 24 de la Constitución española como una garantía al procedimiento, sino que están todos nuestros... Sí, pero vamos a ver, 2 veces ha declarado, no ha declarado la mujer del presidente. Se ha cogido su derecho a declarar. Exacto. El acto formal se podría dictar autoprocesamiento. ¿Ah, sí? Por eso, que puede dictar y abrir juicio oral, ¿no? Podría ser. Sin que ella haya declarado. No, es que ella ya ha tenido el derecho a declarar. Por eso, ¿tú crees que la va a llamar otra vez el juez a declarar o ya no le dará esa oportunidad? Bueno, estamos hablando en la mesa que hay indicios nuevos o noticias nuevas por la parte de lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid, y si existe un nuevo hecho con una calificación jurídica penal nueva, ella tendría derecho a que el juez le tome otra vez declaración por este incluso hecho. pedirlo ella, ¿no? El abogado puede decir, oiga, ahora sí quiero declarar. El investigado puede pedir la declaración en cualquier momento. Ahora el juez tiene que concederla, lo normal es que sí, pero lo puede solicitar en cualquier fase de la instrucción. ¿Os suscita alguna cuestión? Una duda, ¿Sí? ¿Alguna duda? Al principio ha dicho que precisamente lo primero que haría como abogado defensor es recurrir la decisión de citar al presidente del gobierno, pero ese recurso lo ha presentado la Fiscalía. ¿Es lo habitual y qué recorrido puede tener? No es habitual que la Fiscalía no impulse el principio acusatorio. Lo habitual es que la Fiscalía siempre intente analizar qué ha podido ocurrir en defensa de las víctimas o en defensa de que posiblemente ha ocurrido un hecho criminal y mantiene ese principio acusatorio. Y es curioso porque en el presente procedimiento tenemos una anomalía. Tenemos una Fiscalía, la que tenemos en Plaza de Castilla, que está impulsando ese archivo, que fue la que recurrió el auto de incoación de diligencias previas en las que el magistrado Peinado inicia el procedimiento. Y luego tenemos a la Fiscalía Europea, que por su parte ha pedido información y ha solicitado al juez instructor que le remita aquella información referente a posibles subvenciones con dinero de la Unión Europea. Por lo tanto, la posición de la Fiscalía es bastante anómala ante la presente circunstancia. La posición de no acusar o de no investigar
No es algo propio. Lo propio es que impulsen y que ellos dirijan el procedimiento, que pidan diligencias, que se esclarezca lo que se está instruyendo o investigando para posteriormente tomar determinación si se puede calificar los hechos con calificación jurídica y continuar al juicio oral o archivar el procedimiento. ¿Y qué se puede justificar en este recurso para que al final no haya esa declaración de Pedro Sánchez? Bueno, yo el recurso contra la providencia que cita a Pedro Sánchez a declarar, que por cierto sí que habría que decir que lo más correcto hubiera sido que esta resolución judicial hubiera sido en forma de auto. Un auto es una resolución judicial en donde se recoge un relato fáctico, unos hechos cuando se involucra un derecho fundamental. En este caso va a declarar un testigo tan relevante como el caso. Lo idóneo hubiera sido que la forma en que el juez hubiera dictado su resolución judicial hubiera sido un auto. Ha hecho una providencia. Todavía no he tenido conocimiento, no sé si los medios sí, que se haya recurrido esa providencia primero ante el juez instructor o en apelación directa ante la audiencia provincial. Lo habitual en un caso tan delicado es que esos recursos lleguen. Cuando lleguen, lo que tendrían que hacer los abogados defensores, en este caso Begoña Gómez o la Fiscalía, porque Pedro Sánchez no tiene abogado como parte, no es parte, ¿no? Sería un testigo, sería preguntar a la audiencia provincial de Madrid, oiga, ¿qué preguntas necesitamos saber de este testigo? ¿Qué hechos o qué datos puede aportar el mismo para determinar si el mismo es necesario o no en la instrucción? Gonzalo, dado que este caso involucra gente, digamos, pues que no es normal, con todo el respeto, ¿no? Quiero decir, que son personajes públicos de una importancia muy relevante. Cuando los abogados, ahora es Antonio Camacho, antes fueron otros, de Begoña Gómez le aconsejan y tratan además de utilizar absolutamente todo lo utilizable para primero retrasar, hay que recordar que se aplazó, creo que fueron 15 días, ¿no? Ahora el que no, el que iba pero que no. Ojo, que apelaron hasta incluso la falta de aire acondicionado en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla. Es decir, estas maniobras están dilatando todo esto, es decir, cuando estás hablando de un personaje público de relevancia, es verdaderamente aconsejable si tú lo que quieres es, como dicen, oiga, yo demostrar la inocencia, si es que yo no he hecho nada que tenga ningún castigo penal, luego ya veremos políticamente, moralmente, éticamente, ¿no? Es decir, ¿es aconsejable ese camino por el que la están llevando? Si hubiera sido mi cliente, yo no le hubiera aconsejado esto, hubiera tomado una posición menos beligerante, es decir, de colaboración con la Administración de Justicia y de responder, como había dicho yo anteriormente, a las preguntas que el juez instructor pudiera considerar. Pero sí es cierto que en el caso presente, en el de Begoña Gómez, lo que hizo la defensa es solicitar al juez instructor que acotara el relato fáctico, es decir, los hechos y los delitos que se le debería de tomarle declaración como investigada. En ese debate jurídico, que por lo visto todavía creo que no se ha llegado a resolver porque la defensa sigue discutiendo que todavía no tienen claro cuáles son los hechos por los que ha declarado Begoña Gómez, pues es lo que ellos estaban buscando. Pero en relación a la pregunta, yo creo que cuanto antes se pueda uno dirigir a un procedimiento para esclarecer lo ocurrido. ¿Y es tan extraña la instrucción del juez Peinado como para que toda la izquierda le tenga todo el día en la boca y casi en la cruz, iba a decir? No es extraña, sino que habría que respetar la independencia del Poder Judicial, no solamente del juez Peinado, que le cayó esto por turno de reparto en un juzgado en el juzgado de Plaza Castilla, sino que 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid también determinaron. Y además unánimemente, creo, ¿no? Oye, una cosa, Juan, por último, el debate ahora mismo, el periódico que dirige Víctor Rubidor, una de las noticias que destaca es que la Fiscalía va a recurrir. La Fiscalía va a recurrir la citación a Sánchez como testigo en la investigación contra Begoña Gómez. ¿Este recurso lo hace contra el juez lo hace ante el juez Peinado o lo hace ante la Audiencia Provincial, como tú decías? Podría hacerlo ante el juez Peinado o ante la Audiencia Provincial. Debe ser que está escuchando el programa, ¿no? Sí. Además, la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Vamos a ver, ¿pero de quién depende? Por Dios. ¿Pero de quién depende? Bien, ¿Os dais cuenta el deterioro de la democracia española? ¿Qué vergüenza? Es decir, se hace, pues en el 2017, te cuentan todo que iba a haber una moción de censura, como hemos dicho, de las características que hubo, que íbamos a tener un presidente con todo esto, que su alianza con los herederos de ETA, su alianza con los golpistas, que iba a amnistiar a cambio de unos votos para ser investido, que iba a perder unas elecciones, etcétera, etcétera, que iba a llegar a esta situación con el fiscal general cuestionado, con un tribunal constitucional absolutamente contaminado, con un exministro, con un alto cargo. Si alguien te cuenta que iba a ocurrir todo esto, no lo crees. Entonces, a mí la inquietud que tengo es ¿qué puede ocurrir en los próximos 5 años si este hombre sigue ahí? Por ejemplo. Se puede deteriorar cualquier cosa. Muy bien. Bueno, oye, voy a pedirle Juan Gonzalo Espina, abogado penalista. Muchísimas gracias, Juan. Hasta siempre. Un placer. Gracias.